Estimadas y estimados estudiantes de Filosofía Latinoamericana, en esta ocasión vamos a abordar el tema del historicismo en Hispanoamérica o también el historicismo en la filosofía latinoamericana, a partir del texto de Arturo Ardao, filósofo uruguayo, quien publicó en el año 1963 el libro Filosofía de Lengua Española en editorial Alfa de Buenos Aires. Arturo Ardao dedica su libro a distintos aspectos de la filosofía en lengua española, como reza el título, tanto en lo que se refiere a sus expresiones particulares como al problema de la historia de la filosofía americana, así como dedica otros ensayos al tema de Latinoamérica en Francia y a la relación entre España y América. Nos vamos a apoyar en la segunda parte de este libro, que trata acerca de del problema e historia de la filosofía, porque precisamente ahí es donde hace un reconocimiento al papel del historicismo en la evolución de las ideas filosóficas en América Latina. Empieza precisamente esta segunda parte con un apartado precisamente intitulado Historicismo y la filosofía americana, el historicismo y la filosofía americana. En este apartado, que data del año de 1946, Arturo Ardao, en pleno final de la Segunda Guerra Mundial, hace notar que en contraste con la crisis que vive la cultura europea como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en América se está dando un despertar de la actividad filosófica, y que ese despertar está asociado con el auge del historicismo en la propia filosofía europea, el cual tiene como una de sus notas características poner el énfasis en el momento histórico particular, en el carácter individual y repetible de los acontecimientos históricos, en el tema de la personalidad que tiene cada una de las naciones y de los pueblos, y precisamente inspirándose en este acento que se le pone a lo particular. El historicismo fomenta en América Latina la reflexión sobre sí misma. La filosofía americana, dice Ardao, toma del historicismo su interés por la autenticidad filosófica, entendida como originalidad histórica de la filosofía. Esta influencia del historicismo en la búsqueda de una filosofía propia ya se había presentado, dice Arturo Ardao, a principios del siglo XIX. En esa ocasión, la influencia recibida fue del historicismo en su versión romántica, especialmente en la filosofía de la historia, que va de Herder a Hegel, o de Leroux a Cousin. Son influencias que inspiran en personajes como Juan Bautista Alberdi en la Argentina el interés por una filosofía americana que responda a los problemas y a las necesidades propias de los destinos nacionales de las naciones recién independizadas de España en América. Este antecedente coincide con despertar filosófico de la segunda posguerra, justamente en ese interés por afirmar la originalidad, la autenticidad
de la filosofía americana. El historicismo que influye después de la Segunda Guerra Mundial en nuestros países está inspirado por otras figuras como la de Guillermo Dilthey o de Ortega y Gasset. Otro de los aspectos que destaca Arturo Ardao sobre el papel del historicismo en el desarrollo filosófico de la filosofía americana es el interés que genera por la historia de la filosofía. Precisamente como disciplina, la historiografía filosófica alcanza con Hegel su máxima expresión. Aquí lo que llama la atención es que ese interés que promueve el historicismo no es únicamente histórico o sociológico cultural, es filosófico. Esto es, el historicismo considera que la historia de la filosofía es una parte importante de la propia reflexión filosófica, porque contribuye la historia de la filosofía a identificar la conciencia histórica de la propia del propio ser de la sociedad, del filósofo que reflexiona sobre la historia de la filosofía. Lo mismo va a tener importancia la filosofía de la cultura en este afán de tomar conciencia histórica de cómo la filosofía ha contribuido a construir una identidad cultural. Pasa Ardao a tratar una diferencia importante que ayuda a la mejor comprensión, que es la distinción entre filosofía americana y filosofía de lo americano, o si se quiere, filosofía en América, cosa distinta a la filosofía sobre América. Para el historicismo, la filosofía americana tiene que ver con la filosofía que resulta de la reflexión que desarrolla el sujeto americano o latinoamericano para nuestro interés. En cambio, la filosofía de lo americano o sobre América es una parte tan solo de la filosofía americana que tiene como objeto de interés el reflexionar sobre América, sobre el sentido histórico, sobre el ser de América. Esta distinción es importante porque Ardao va a vincular la filosofía de lo americano con una de las actividades más relevantes que va a tener el desarrollo filosófico de los años 40 y 50 en América Latina. Después se ocupa el sentido de la historia de la filosofía, que para Ardao este sentido tiene que ver con una distinción también importante entre la historia de la filosofía y la historia de las ideas. Pero, entendida la historia de la filosofía como el seguimiento en el tiempo de las ideas filosóficas de carácter abstracto. En cambio, la historia de las ideas o la historia de las ideas filosóficas buscaría identificar los vínculos de la filosofía con las circunstancias históricas, con las necesidades históricas y culturales concretas que tiene la filosofía en cada época de la historia.
Otro aspecto importante que aborda Arturo Ardao es el concepto de historia de las ideas en la perspectiva del historicismo. Da cuenta de un debate muy interesante en el cual Ortega y Gasset entiende la historia de las ideas como una disciplina desvinculada de la vida, de la existencia misma de los filósofos. Ese sí la entiende como historia de las ideas abstractas. En cambio, la historia de la filosofía estaría entendida en sentido de la reflexión concreta vinculada con la circunstancia. Sin embargo, hay otros planteamientos como el de José Gauss o de Francisco Romero, quienes van a entender a la historia de las ideas en sentido inverso al de Ortega, eh, como el estudio de las ideas en su vínculo concreto con la realidad histórica. Pero independientemente de cuál de los conceptos, ya sea el de Ortega, el de Gauss o el de Francisco Romero, se consideren, Arturo Ardao llega a la siguiente conclusión, que la historia de las ideas filosóficas no es la historia de las ideas desde las que se integra además una historia de otras clases de ideas, sino es la historia de la filosofía o la historia de las circunstancias concretas de la cultura en la que estas ideas se manifiestan. Por último, dedica Arturo Ardao la segunda parte de su libro sobre el problema de la historia de la filosofía en América a 2 décadas de filosofía americana. Y aquí sí tiene que ver directamente con las reflexiones que han desplegado desde Alejandro Korn a principios del siglo XX, interesado en estudiar el vínculo en Argentina de las ideas filosóficas con la evolución nacional en ese país. Destaca la originalidad de la filosofía en México, por ejemplo, en su libro En torno a la filosofía mexicana, como un esfuerzo de importación adaptativa de las ideas europeas y también los esfuerzos desplegados por Leopoldo Sea en sus distintos estudios sobre la originalidad del pensamiento en Hispanoamérica, en particular el positivismo en México, y su libro Las 2 etapas de la filosofía o del pensamiento hispanoamericano, que son básicamente en ese texto el romanticismo y el positivismo, ambas expresiones en el siglo XIX. Por cierto que Arturo Ardao ubica al historicismo en la filosofía americana como la etapa más reciente en la evolución de la historia de la filosofía, la cual considera que ha tenido una línea de continuidad esa historia de la filosofía desde la colonia hasta nuestros días, por lo menos en lo que se refiere a la coincidencia entre distintos países latinoamericanos respecto de los mismos temas y corrientes de interés. Así se puede decir que en esta historia de la filosofía en América Latina se avanza del escolasticismo que predomina en la colonia para pasar después al romanticismo en la primera mitad del XIX, al positivismo en la segunda mitad del XIX, al idealismo al inicio del XX y por último, a mediados del siglo XX, al historicismo, que desde el punto de vista de Ardao pues constituye una etapa que por lo menos tiene un impacto
muy productivo en el ámbito de la filosofía y de la reconstrucción histórica de la filosofía en América Latina entre los años 40 y 50 fundamentalmente. Así digamos que concluye esta segunda parte que ha desarrollado el tema del historicismo vinculado con la reconstrucción histórica de la filosofía y de la historia de las ideas filosóficas en nuestra América durante esas 2 décadas de los 40 y 50 del siglo XX. Por concluida la exposición de este texto, recomendando desde luego su lectura en la parte correspondiente. Muchas gracias.